Este tema todavía sigue dando de qué hablar, muy a pesar de que este programa en particular ya no se sigue emitiendo en la pantalla chica. El personaje de la paisana Jacinta, creado e interpretado por el cómico imitador Jorge Benavides desde hace mucho tiempo, ha sido blanco de críticas por supuestamente ser una representación burlesca de la mujer del Ande, y hace un par de años el Poder Judicial de Cusco ordenó a JB en no volver a vestirse de su personaje más popular. Yo sé que es noticia pasada, tenía planeado en un primer momento hablar de este tema, sin embargo, al final no lo hice debido a cómo las cosas se estaban manejando en ese momento por redes sociales, casi como un recalcitrante debate. Pero en estos últimos días ha vuelto a ser noticia, debido a que el mismo juzgado que censuró al personaje está exigiendo en borrar absolutamente todo rastro de ella en redes sociales. Antes de pasar a hablar más sobre esto último, es mejor que analicemos cuidadosamente al personaje de Jacinta y su programa, un poco de las críticas y finalmente dar una opinión propia de ello. Ahora, debo decir también que lo último que voy a expresar es solamente una opinión personal. Si quieres dar el tuyo, puedes hacerlo libremente en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos con este análisis a profundidad de la paisana Jacinta. La paisana Jacinta, o simplemente conocida como Jacinta o la paisana, es un personaje que apareció por primera vez en 1996 formando parte de un pequeño y entretenido sketch en el programa humorístico JB Noticias, también de su mismo creador. El sketch se ambientaba en una lavandería de acabados algo rústicos, donde veíamos a la paisana lavando ropa y contando adivinanzas de doble sentido a Guillermina, personaje que era su mejor amiga, o su comadre como diría ella, y que era interpretada por la primera actriz Aide Cáceres. Todas estas secuencias tomaban el rumbo de simplemente hacer de que Guillermina adivine con exactitud lo que Jacinta describía, pero ella, por su mal pensamiento, termina peleándose con ella. Todo para que al final la paisana dijera realmente a qué se refería, y no precisamente a algo sucio o vulgar. Esta secuencia fue muy exitosa, que incluso JB decidió realizar muchos más sketches, pero esta vez viendo a Jacinta realizando sus ocurrencias pero en la calle, básicamente poniendo en su sitio a gente que la fastidiaba. Ahora, viendo un poco más de las características estéticas, físicas, psicológicas, el personaje viste con una chompa celeste, media envuelta con una de esas mantas tradicionales de tejido andino y unas polleras moradas. El personaje tiene una tonalidad de piel mestiza, dos largas trenzas, y lo más resaltante es que ella no tiene dientes. Dice unas cuantas frases características para demostrar tanto tristeza y alegría, confusión, sorpresa y enojo. De ahí, en esas primeras versiones del personaje se comportaba de una manera sencilla, noble y humilde, aunque de momentos se portaba de forma agresiva cuando la otra persona se enojaba o intentaba sobrepasarse con ella. Tal fue el éxito que tuvieron estas secuencias que Latina Televisión, canal donde emitía el programa, lanzó la propuesta para Jorge Benavides en realizar una serie propia. Y de esa manera, a finales de 1999, se estrena el programa de La Paisana. Y de igual forma fue todo un éxito, produciéndose por aproximadamente 7 años, durando 4 años en su primera etapa, una y muy corta en la segunda realizada en 2005, y los dos últimos realizados en la tercera y final etapa del programa, entre 2014 y 2015. Esto sería básicamente una introducción acerca del programa y del personaje en sí, pero con el paso del tiempo recibió demasiadas críticas por supuestamente ser una mala representación a las mujeres de la sierra peruana, desde cómo viste, cómo se expresa, cómo camina, hasta cómo es tratada por la gente. Principalmente por esto hay gente que odia al programa y al personaje. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Repasemos un poco por el historial. Cuando el programa se estrenó por primera vez, en un principio se tomó la decisión de emitirlo en un horario nocturno, para ser exactos, solo los martes y jueves a eso de las 10:30 de la noche, un horario preciso en donde los menores de edad, en aquel entonces, no estaban presentes para ver un programa de televisión, y fue puesto en ese horario debido al lenguaje soez que este contenía, y los diversos chistes fuertes que presentaban. Por ejemplo, y no hablando de chistes sexuales en la serie, la paisana Jacinta, al encontrarse con una persona, simplemente la repudiaban desde su vestimenta hasta su forma de hablar y caminar, pasando por el hecho de que la insultaba vilmente, diciendo que apestaba o que la comparaban con un guanaco, una llama o una alpaca. Y sí, sé que suena horrible, pero ¿por qué necesariamente hacían esto? El caso es que desde hace mucho tiempo, aquí en Perú, sobre todo en la capital, la sociedad peruana discriminaba a cualquiera, literalmente. Pero en este caso hablamos de los capitaleños que se burlaban o hablaban mal de la gente que viene de otras regiones o de provincia, sobre todo de la sierra. En la mente del peruano se creó un mal estereotipo de esa comunidad pensando que son personas sin educación, que son analfabetas, que no se preocupan mínimamente por su apariencia, que no saben adaptarse a la modernidad, etc. Algo que en parte
tristemente es cierto, y contaría más, pero tiene que ver con una problemática social constante y de momento algo irreparable en el país, que no hace falta hablar mucho porque aparte de ser muy extenso, y que tiene que ver un poco con la historia del Perú, yo siento que en este punto es totalmente entendible para cualquiera. Decirle a un provinciano o una provinciana todos esos defectos, sumándole en contestar y utilizar a modo de despectivo el término serrano o cholo, obviamente es algo que hoy en día no se debería decir por cuestión de moral y respeto, pero en esa época era común porque la propia sociedad peruana resultaba ser discriminatoria y racista. Hoy en día digamos que el tema de la discriminación en el Perú persiste, pero no demasiado como en los tiempos antiguos. Ahora volviendo al programa de la paisana Jacinta, el hecho es que en los primeros episodios comenzaban así, con un desarrollo de una trama muy floja y claro, con referencias muy groseras que para la época no era mal visto. Al mismo tiempo que en los primeros minutos veíamos a Jacinta buscando empleo o directamente ya trabajando en cualquier tipo de oficio, pero mayormente era lo que dije en un primer momento. Todo episodio recurría en que la paisana trataba de sobresalir en su trabajo, mostrando que puede hacerlo mejor que cualquiera, pero que en el camino siempre metía la pata, terminando con la típica frase de Jacinta, yo te mato. Sin embargo, con todo esto explicado, las críticas negativas llegarían a partir de los 2000, cuando el personaje se encontraba en su mejor momento. Los primeros comentarios hacían referencia a que había muchas lisuras, por lo cual después de eso o no los decían o a veces le ponían el típico sonidito de censura. Y todo esto se debía a que el personaje de un momento a otro se ganó el cariño y la admiración de su público no objetivo, los niños. Así como lo escuchan, de un día para otro el público infantil empezó a admirar al personaje y a disfrutar de sus ocurrencias. Los niños se reían al ver al personaje haciendo lo suyo, y solamente eso. Resulta que en un primer momento, para varios adultos, Jacinta era un mal ejemplo para los menores de edad por el hecho de ser una paisana que hablaba lisuras y se comportaba de una manera que no se debía, y temían que los niños comenzaran a tener una mala idea de que la gente de la sierra hablaba así. Ante esto, Jorge Benavides empezó a modificar varias cosas del personaje, dejando atrás a la paisana de actitud sufrida y triste a una paisana más alegre y amigable. Y el Canal 2 decidió transformar el programa de comedia adulta a comedia familiar, y cambiando de horario a las 8 de la noche. Pero con estos cambios, de a pocos la gente fue comentando lo que se le critica hoy en día, que era racista y que se burlaba de la mujer del Ande. Esto último empezó a llamar la atención cuando el canal decidió emitir nuevamente los episodios en 2004. Y fue por esto que en 2005 Latina relanzó el programa con una nueva temporada y con notorias modificaciones, desde el nombre del programa hasta el personaje en sí. El programa se pasó a llamar Jacinta, con el fin de rechazar o no mencionar el término paisana en los capítulos. Después el contenido del programa, ya que en los episodios empezaron a mostrar demasiados chistes de humor blanco, por lo que a muchos de los fanáticos no les gustó esa nueva etapa. Y por último, la vestimenta del personaje cambió, de la descuidada y sucia chompa celeste y pollera morada a una chompa rosada más reluciente y una limpia pollera roja, aunque de vez en cuando le ponen otros colores para que la gente vea que Jacinta no tenía una sola ropa de un solo color. Estos cambios fueron presentados tanto al público como hacia sus principales detractores de ese momento, que era la congresista Paulina Arpasi y la sociedad indígena Chirapac. En ese momento, tanto Arpasi como el personaje de JB fueron invitados a un pequeño debate en el programa de César Hildebrand, cuyo resultado salió regular. En fin, más allá de todos estos cambios, las organizaciones peruanas contra la discriminación racial siguieron quejándose en contra del personaje por los mismos motivos, por lo que el canal decidió en dejar de producir más capítulos, durando tan solo un mes en el aire, y ese tema quedó en nada. Muchos años más tarde, debido al éxito de las repetidas veces en que pasaban todos los episodios del programa, JB y Latina decidieron sacar una nueva temporada y nuevos episodios. Para la temporada del 2014, la paisana Jacinta vuelve a usar su vestuario original, claro que nuevamente sin detalles de suciedad ni descuido. En estos capítulos los episodios cambian más que nada en que el personaje comenzara a adaptarse a la modernidad como el uso de celulares, el internet, etc. Y, al igual que en la temporada del 2005, siempre había unos últimos minutos en que el propio personaje salía a dar moralejas sobre ciertos temas. La tercera y última temporada se estrenó con mucho éxito. Sin embargo, al poco tiempo, surgieron nuevas críticas acusando al personaje por lo mismo. Esta vez quien salió a quejarse y supo llamar la atención del público y la prensa fue la congresista Hilaria Supa, la cual llegó hasta las instalaciones del Canal 2 con un documento donde recolectaba una gran cantidad de firmas para que el programa deje de ser emitido. Esta noticia se volvió viral en su momento que los medios dieron su opinión al respecto, algunos a favor, otros en contra, o incluso en duda. Tanto así fue este escándalo de la paisana Jacinta que llegó incluso hasta oídos de la ONU, lo cual simplemente dio una opinión personal, y es más que obvio de qué lado se puso. Pasó el tiempo, y la paisana Jacinta siguió adelante como si nada, o bueno,
Para esta ocasión, dejaron de producir episodios gracias a la crítica, y JB decidió incluirla dentro de los sketches de los programas El Especial del Humor y posteriormente en el WhatsApp de JB, al mismo tiempo que siguió con sus giras de circo, que fueron también todo un éxito. Bueno, más o menos, ya que en 2016, cuando hicieron un show en Cajamarca, un grupo de mujeres campesinas salieron a protestar, obviamente por el mismo motivo. Ante esto, JB, totalmente frustrado, invitó a todas esas señoras que acudieran al espectáculo de Jacinta de forma gratuita para demostrarles que no había nada de racismo ni en el personaje ni en el show, con la condición de que, si él decía un chiste racista o indignante, él dejaría el escenario. Al final no pasó absolutamente nada. Para no dar tanta letra, básicamente y en general, la paisana Jacinta se asomaba y ya empezaban a criticar con lo mismo. Hasta en el cine. Cuando estrenaron la película de La búsqueda de Guasaberto en varios cines, salieron a protestar nuevamente con lo mismo. Más allá de que en su momento, la película había superado más de 300.000 espectadores en todos los cines del Perú. En aquel tiempo, quien salió a comentar su opinión en contra del personaje fue el actor Salvador del Solar, quien era ministro de Cultura durante esos días. Pero varios medios, incluyendo JB, le hicieron recordar al actor cuando interpretó a Pantaleón de la novela de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. En pocas palabras, es como poner el ejemplo de que uno se quejara de Pantaleón porque hace ver a los militares como proxenetas y que básicamente él, siendo ministro de Cultura, se concentra en otras cosas más importantes referentes a su cargo, que criticar a un solo personaje de la ficción. Para suavizar las cosas, JB siguió modificando su personaje. Es más, en varias entrevistas contó que todos estos cambios fueron más que nada para dejar de incomodar a todos esos sectores que pedían su cabeza, y él mismo respetó las opiniones en contra. Para ese momento todo siguió literalmente igual, y ya hasta uno pestañeaba y veías a la paisana Jacinta nuevamente trabajando o a veces lavando ropa, o incluso decidieron poner que la paisana abrió su propia cevichería, la cual le puso de nombre La Ojota Marina. Hasta que finalmente, en 2020, un grupo de mujeres indígenas de Cusco presentaron una demanda a JB y a Latina. Una dura demanda que ordenaba que el programa ya no se emita más en la televisión, que la retiraran de las redes sociales y que no se haga ningún otro tipo de contenido en relación al personaje, lo que significaba que JB ya no vuelva a caracterizarse como el personaje por tiempo indefinido. En una primera instancia, esta sentencia fue declarada nula porque atentaba contra la libertad de expresión del cómico imitador, hasta que unos meses después, la demanda fue aprobada por la Corte Superior de Justicia y el Poder Judicial de Cusco, y desgraciadamente prohibieron a la paisana Jacinta. Una verdadera lástima. Ahora la pregunta es, ¿la paisana Jacinta es realmente un personaje ofensivo o racista? Bueno, esta pregunta no tiene una respuesta concreta o firme, ya que todavía la gente sigue dudando de ello. En la calle hay opiniones diferentes, al igual que en internet. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. En YouTube hay varios videos y comentarios de gente opinando casi lo mismo. Que no, que sí o hasta un no sé. Debo decir que los videos de la persona que analizan el tema van más que nada a cómo el personaje perdió su esencia o como que Jacinta básicamente nunca debió existir al ser una caricatura basada en una persona de la vida real. Incluso hace poco hice una publicación de la sección comunidad, preguntando a varios de ustedes si están de acuerdo de que el personaje sea prohibido a la fuerza y si les parece ofensivo. Entre uno que otro comentario a modo de discusión, la verdad deja mucho que pensar. Por mi parte, yo pienso que desde luego no. Yo pienso que este personaje fue creado con el único fin de entretener. No creo que Jacinta promueva algún estereotipo racista o discriminatorio contra la comunidad campesina o las personas de la sierra. Sin embargo, no pongo en duda que en los primeros capítulos sí se expresaban diálogos fuertes e incómodos o se mostraban algunas actitudes inaceptables de la paisana. Hasta ahí es razonable. Sin embargo, los argumentos en defensa de ambos lados son válidas, pero con ciertas fallas. Por un lado, lanzan sus comentarios hacia el personaje y piden que la retiren del aire. Sin embargo, cuando ven a otros personajes similares y otros programas que sí merecen ser cancelados, no dicen o no hacen absolutamente nada. Por el otro lado, defienden a la paisana, pero al mismo tiempo muestran esa misma defensa pero con insultos incluidos. Definitivamente el personaje ha causado un efecto social muy grande, tanto bueno como malo. Esto debido a lo siguiente. Por el lado que anda a favor de Jacinta, algunas personas en esa época, tal vez por no tener un poco de conciencia o razón, al ver al personaje automáticamente se malinterpretó un estereotipo de la mujer campesina, generalizando y comparando a la paisana con ellas, por lo cual causaba indignación en la gran mayoría de las mujeres de la sierra.
Por esta parte yo pienso que el error se debe a que el propio público, tal vez por no detenerse a pensar un poco, esto de comparar al personaje con la gente de los Andes les pareció muy divertido que decidieron insultar con términos vulgares refiriéndose al personaje, creyendo que así son todas las personas de la sierra, algo que obviamente está muy mal visto. Tal vez estoy en lo cierto, tal vez me equivoque, pero eso es lo que yo pienso. Además de que ese tipo de imaginación probablemente fue implementada a los niños, y al ser niños que imitan todo lo que ven o todavía no entienden mucho las cosas, hacían lo mismo. Ahí debió ser responsabilidad de los propios padres de familia en decirles que a veces las cosas que salen en la tele no son lo que aparenta ser, o por último debieron impedir que ellos no vean el programa o que los manden a dormir. Creo que Frecuencia Latina cometió el error de que el programa cambie de horario, por más que decían que el personaje estaba siendo querido por los niños, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Por esto modificaron al personaje y el programa para que tuviera un ambiente más familiar y apto para todo el público. Y con esto se sintió que estas modificaciones fueron aprovechadas por Latina para sobreexplotar al personaje, haciéndolo aparecer literalmente en todas partes. ¿Soy el único que cree que el programa debió quedarse como apto solo para mayores de edad? No sé, si crees que sí o no, comenta ahí abajo. Siento que Jorge Benavides pudo haber configurado su personaje humorístico a uno que trate de mostrar una evidente queja hacia la discriminación que hay en el país, pero por intereses del canal, en hacerle caso a la crítica, hicieron bastantes cambios de los cuales terminaron en ofrecer un programa y un personaje muy suavizado sin rastros mínimos de hacer un esfuerzo de hacer algo seriamente productivo o educativo. Ahora bien, por el lado que anda en contra de Jacinta, el nivel de la ironía e ignorancia del propio peruano y de todas esas organizaciones en contra es tanta que en vez de preocuparse o atender casos sociales, económicos, políticos y culturales de los cuales se suponen que deberían ser muy importantes para mejorar el Perú, se fijan nada más en intentar prohibir todo lo que es incorrecto, entre comillas, para ellos, cuando tienen ante sus ojos algo que evidentemente en referente a la paisana no hacía daño a nadie y era muy bien aceptada por el público sin importar nada, solo por el simple hecho de que desafortunadamente no saben comparar lo que es la ficción con la realidad. Esto es algo que se le considera como generalizar lo que se ve en la televisión, en este caso tratando de prohibir un programa de humor cuyo objetivo era divertir o entretener, lo que tristemente se hace en estos días a través de redes sociales. Tienen razón que en los primeros episodios sí había malos diálogos y malas actitudes del personaje, aunque siento que todo esto no se haya realizado con el propósito de ofender. La gente que estuvo y está en contra del personaje durante todo este tiempo se fija única y exclusivamente en esa primera versión de Jacinta, la versión inicial, la que muchos la catalogan de ofensiva, pero es eso y ya. Se fijan en pocos segundos y ya le hacen tremendo escándalo, porque después de todo, el personaje no se dejaba pisar por nadie. La paisana Jacinta era más bien la que se pasaba de viva o le tomaba el pelo a cualquier persona que la agredía verbalmente. Además de que muchos nos damos cuenta de que se fijan en lo malo o las desvirtudes del personaje y le hacen un profundo análisis hasta en modo de tesis o mapa mental, @waika, pero nunca se dan el tiempo de mirar todos los episodios existentes de la serie completos, o al menos de las últimas temporadas. Las mujeres del Ande hasta el día de hoy migran a la capital para buscar una buena calidad de vida, debido a que el propio Estado peruano no se dio o no se da el tiempo de mejorar la vida austera de muchas personas en esa parte del país, y lamentablemente dichas personas eran discriminadas o rechazadas por gran mayoría de los limeños. Esta problemática se veía desde siempre. Actualmente, como ya dije, en el tema del racismo ha cambiado, pero solo un poco, ya que todavía se ve estas actitudes de discriminar, pero no de lo que se ve en la televisión, sino en otros lados. Yo siento que Jorge Benavides tomó eso y simplemente decidió parodiarlo, hacerle una sátira, que también es válido en el amplio mundo del humor y de la ficción, pero no para dejar mal parado a la mujer campesina, que es lo que muchas de estas personas piensan o creen, sino para hacer lo contrario, que su personaje se salga con la suya y que más bien ella deje mal parado o en ridículo a la típica persona de clase media o alta que discrimina, para así demostrar a todos los televidentes que hasta la persona con más baja autoestima en el mundo puede imponer respeto hacia el resto. Ahora me van a cuestionar, pero la forma de andar y la vestimenta y sus dientes, bueno, es cierto que al principio la paisana Jacinta se veía sucia, pero cuando modificaron ese detalle y le pusieron una ropa más limpia, seguían criticando su vestimenta y querían cambios. Y su forma de andar, pues es característico de la paisana, por lo que obviamente las mujeres del Ande no lo hacen en la vida real. Con los dientes podemos ver que el personaje no los tiene, y en la película nos relata que ella los perdió debido a que un burro la patea en la boca. Y hubo momentos en la serie en que ella va al odontólogo y que le agregan dientes, pero al final el mismo personaje decidió quedarse desvuelada, con la desventaja de que tenía vergüenza de que la gente la rechace por no tenerlos, pero al final nadie le dice nada y sus amigos la aceptaban tal como es.
creo que quienes criticaban estos cambios son producto de gente de baja autoestima que no se aceptaba como es en lo más mínimo. Y se supone que no se debería aborrecer o criticar a la otra persona con el objetivo de que se transforme o cambie obligatoriamente en alguien normal. Que por cierto, ¿se acuerdan de ese episodio de Bob Esponja en donde Calamardo le pedía a Bob que básicamente cambiara y que al final el personaje se transforma en alguien totalmente diferente? Ahora, ¿se imaginan si esto le hubiesen aplicado a la paisana? Si Jacinta fuese convertido en alguien diferente, o si sería como otro personaje como es la Chola Chabuca, o por último, una mujer común y corriente. Igual ahorita mismo habría gente ofendida protestando para que vuelva a ser una paisana tradicional. O sea, ¿en qué quedamos? En conclusión, tanto el programa como el personaje de la paisana Jacinta ha cautivado a miles de peruanos, como también ha ofendido a una gran cantidad de personas. En este punto pienso que es una total injusticia de que la hayan baneado de manera forzosa, por ser un personaje ficticio o por ser un programa que presentaba una paisana diferente a las demás. Y sí, también pienso que quizá detrás de toda esa nota hubo un interés económico por parte de estos grupos. Francamente ya nada me sorprende de mi país, ni siquiera de cualquier entidad del Estado u organización que busque algo benefactorio para la sociedad, porque siempre va a haber una, dos o hasta más personas que se repartan la plata a escondidas para cumplir otros objetivos. Este caso se transformó, sin quererlo, en lo que pasaba justamente en el sketch de JB en el programa. La gente malinterpretó por completo las intenciones del personaje con conceptos erróneos y más encima, la criticaban de cómo era, por poco casi de la misma manera que hacían en la serie en sus primeros episodios. La paisana Jacinta en la misma introducción comentaba a modo de canto su objetivo, llegar a Lima a buscar fortuna, comenzando con trabajos muy simples y mínimos como limpiando los vidrios de los carros o vendiendo caramelos. ¿Acaso este concepto es racista o discriminatorio? Más que eso, es una triste realidad que sigue hasta el día de hoy, no solo para las mujeres del Andes, sino para todo aquel que viene desde los lugares más pobres y que llega a la capital para buscar una vida mejor, y que el propio Estado ni ninguna entidad, por lo visto, ni les preocupa. Pero lamentablemente esa comunidad en contra ganó, usando esos mismos conceptos. Está bien de que se quejen, todos tenemos el derecho de la libertad de expresión, pero a veces, y muy claro está, esas quejas tenían intención doble y más se fijaron en que su creador dejase de interpretarla a que simplemente no la pasen en la tele o no ver el programa o que el mismo JB por su propia cuenta dejase de interpretarlo por muy buen tiempo y ya está. Es más, resulta muy irónico que a este punto hayan querido cancelarla cuando el programa ya ni se emitía. Pienso que esa comunidad en contra, dentro de sus mentes, se quedaron allá en 1999 y empezaron a criticar a la paisana de antes, adaptando como que esa versión seguía vigente. Es más, si están con ese plan de cancelar personajes de la televisión por cómo lucen o por darles su profundo análisis de dónde vienen o qué cosas representan, lo cual para mí me parece hasta cierta parte innecesario, de repente pudieron haber hecho lo mismo con otros personajes parecidos como la Chola Chabuca. Ya me imagino un argumento como este y cito: la Chola Chabuca es una mujer del Ande que, al igual que Jacinta, habla mal el castellano y es interpretado por una persona que es homosexual, y esto no debe ser permitido. O también comenzarían a cancelar otros programas como Pataclón por fomentar el maltrato o el acoso a la mujer, a la parodia de Alejandro Toledo y Elian Carp por cómo se expresan, a las múltiples veces en que los cómicos ambulantes hacían chistes más fuertes, a la Pánfila, al niño Arturito por ser un menor de edad que habla en doble sentido, al negro Mama cuyo caso es similar al de la paisana, a Timoteo por ser un dragón que también de momentos hablaba en doble sentido y se sobrepasaba con su compañera, a las monjas del Santo Convento por ser monjas vulgares, a los González de Al Fondo y Sitio por cómo se comportaban en general, y también a Isabela Maldini por cómo hablaba de ellos, y muchos más personajes y programas. Yo sé que el humor peruano ha cambiado con el paso de los años, pero todos estos personajes y programas, al igual que Jacinta, quedaron y pertenecieron al pasado. Y el pasado, a quien le guste o no, no se puede modificar o borrar ni a la fuerza, porque simplemente ya quedó para la historia. La paisana Jacinta, a pesar de todo, siempre salía ganando, daba moralejas al tratar temas serios, no le importaba el tipo de trabajo que conseguía con tal de conseguir un poco de dinero para poder llevarse algo a la boca. Y siempre fue una mujer luchadora, amigable, humilde, solidaria y valiente que se hacía respetar. Cancelar algo que por definición no existe como la ficción es posiblemente lo más ridículo que se puede hacer hoy en día. Ya la cancelaron de la televisión y ahora quieren desaparecerla de absolutamente todo, incluyendo en las redes sociales. ¿Qué más quieren?, pregunto yo. Bueno, esa pregunta al parecer nunca tendrá una respuesta. Y esto me huele algo más allá de una censura o prohibición. Aquí hay gato encerrado, una mermeleada se esconde por ahí, o tal vez sea una cortina de humo más.
Me parece imposible y exagerado que la desaparezcan totalmente de las redes, porque igual la gente lo seguirá viendo, resubiendo su contenido por todos lados, disfrutando de los programas por los siglos de los siglos. Con quitar al personaje de las redes no significa que automáticamente el Perú deje de ser racista o dejen de discriminar a cualquiera. Es más, vuelvo y repito, lo del tema del racismo viene por otra parte y no del personaje de JB. Jorge Benavides es un gran humorista, del cual, lamentablemente, gracias a un montón de factores, entre ellos la intolerancia y la incapacidad de saber diferenciar entre una cosa y la otra, muchas personas le obligaron a desaparecer uno de los personajes más queridos en la televisión peruana. Leí por ahí que JB va a estar luchando arduamente por sus derechos como artista, y bueno, esperemos que tarde o temprano esto se pueda cumplir. Y esta ha sido tan solo una opinión personal. Debo confesar que este ha sido otro de los videos más complicados que me ha tocado hacer, lo que me hace decir también de que si quieren recomendarme un tema para un próximo video, háganmelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides en darme un like, compartir el video, seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte para más contenido. Y por cierto, antes de irme, quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a Abner Encarnación, quien hizo estos nuevos y alucinantes botones de mis redes y de la suscripción al canal, cuyo trabajo quedó buenísimo. Esto ha sido todo por hoy en JRZ y nos vemos en el siguiente video.